El Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través del Centro INA Colima y la SODETAM Capítulo Colima, presenta Colima en el tiempo, hacia los 500 años de su fundación. Una serie histórica que trate de hacer visibles los acontecimientos arqueológicos, históricos y artísticos con los que cuenta Colima, de camino a la celebración de los 500 años de su fundación. El programa de hoy está dedicado a la población afrodescendiente y mestizaje en Colima durante la época virreinal. ¿Sabías tú que desde mediados del siglo XVI trajeron de manera forzada esclavos de origen africano a la entonces villa de Colima? Hablará de ello la historiadora María Irma López Rasgado, quien estudió la licenciatura en Letras y Comunicación, la maestría en Historia Regional de Colima, ambas en la Universidad de Colima. Actualmente es doctorante en Historia por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Desde el 2015 pertenece al Seminario Permanente de Estudios Africanos y Afrodescendientes en México de la Coordinación Nacional de Antropología e Historia, coordinado por la doctora María Elisa Velázquez. Ella ha publicado en la revista Artes de México y Tierra Adentro. Fue coautora de varias publicaciones como la serie de los barrios de mi ciudad y sobre la defensa del patrimonio cultural de México. El año pasado inauguró la serie eclesiástica número 1 sobre el archivo parroquial del Templo de San Felipe de Jesús, el Beaterio, siglo XVII, en 2 tomos. Tiene en prensa La vida de Joseph Fuentes entre la esclavitud y la manumisión, un mulato libertino en la villa de Colima del siglo XVIII. Para hablar de la población afrodescendiente en la época virreinal, es necesario siempre la consulta a Gonzalo Aguirre Beltrán, que en los años 40 demostró en su investigación que la presencia de la población de origen africano en la Nueva España fue más numerosa de lo que se creía. Y en los últimos 20 años, la Coordinación Nacional de Antropología del INA, a través del programa de investigación Afrodescendientes y Diversidad Cultural, ellos han desarrollado un trabajo de investigación destacado sobre todo en publicaciones, diplomados, foros, y bueno, lo que tratan es evidenciar la presencia cultural de afrodescendientes en muchos rincones de México. ¿Por qué les llaman afrodescendientes a los esclavos de origen africano? En palabras sencillas, afrodescendiente significa que biológicamente se tenía ascendencia africana. Sin embargo, el término cobra fuerza en el 2001 gracias a un congreso mundial en el que se discutió la necesidad de dar reconocimiento a los orígenes africanos de todas las comunidades afromestizas asentadas y nacionalizadas en los diferentes territorios del mundo. Hoy en día, y después de un gran esfuerzo, el INEGI ya puede censar a las personas que se reconocen como afrodescendientes. En 1554, el licenciado Lebrón de Quiñones informa que las poblaciones indígenas de Colima se encontraban en franca disminución por los trabajos forzados a los que estaban sometidos. Para solventar la falta de mano de obra fuerte, de manera forzada, trajeron a Colima esclavos de origen africano. Primero para trabajar en las minas y posteriormente con los encomenderos. Mira, sabemos que el trabajo en algunos cultivos como en las minas fueron trituradores de hombre. En muy poco tiempo el pesado trabajo de los tamemes, que consistía en llevar mercancía en las espaldas de los indígenas, y además las epidemias, produjeron una disminución de la población indígena en la Nueva España. Para sustituir o complementar esta carencia, introdujeron de manera forzada e inhumana esclavos de origen africano. Después, los encomenderos españoles vieron los resultados obtenidos con ellos, ya que algunos tenían ciertas habilidades, tanto en la agricultura como en las estancias ganaderas, así como en los obrajes,
Algunos incluso se les llamó maestros de hacer azúcar en los trapiches. De tal manera que el comercio de esclavos desde 1580 tomó dimensiones importantes en la Nueva España y convenía a los esclavistas portugueses, quienes fueron que dominaron la venta de esclavos durante los siglos XVI y XVII. Ya después los holandeses, daneses, franceses, pues también les quitaron una parte. Ya en el siglo XVIII entraron al comercio los ingleses y estadounidenses. ¿Qué nos puedes decir de la población en el siglo XVI? Colima durante el siglo XVI mantuvo un promedio anual de 623 habitantes, de los cuales 200 eran españoles y 122 mestizos, pocos indígenas. Y de acuerdo con un padrón de negros y mulatos publicado por el doctor José Miguel Romero, nos dice que habían 295 negros y 99 mulatos, mismos que se integraron desde el año de 1536 a 1600 a la entonces Villa de Colima. Es decir, en Colima, desde la llegada de los conquistadores, que fue el 25 de julio de 1523, la geografía humana del lugar tuvo cambios importantes, los cuales seguimos estudiando. Continuamos con la historiadora María Irma López, quien laboró durante muchos años en el Archivo Histórico del municipio de Colima, donde trabajó como editora de diversas publicaciones y en 1998 pasó al área de investigación de la misma institución. Más adelante, deja el archivo al ingresar como profesora investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y bien, durante el siglo XVI, al ver un alto número de esclavos negros y mulatos, esto nos hace pensar que la entonces Villa de Colima fue como formando su población con indígenas, españoles, africanos, y más adelante se integraron los filipinos, llamados indios chinos. Estas 4 poblaciones fueron interactuando socialmente, produciendo un gran intercambio biológico y cultural que derivó en un abanico multicultural producto del mestizaje. Negar su presencia sería renunciar a nuestra propia historia. ¿Cómo se fue dando el mestizaje en la población durante este siglo? Las principales mezclas biológicas entre la población del siglo XVI fue la unión del español con la indígena, y esto daba como resultado el mestizo. La unión del español con la mestiza, el castizo, la unión del español con la negra, el mulato, y la relación del español con la mulata daba como resultado el morisco. Hubo más calidades étnicas que más adelante mencionaremos, de acuerdo a esto con las actas de bautismo del archivo parroquial. María Irma López actualmente es socia de número de la SODETAM Capítulo Colima. Ella participa de manera activa en la digitalización, sistematización y paleografía del archivo parroquial El Beaterio, trabajo que inició con los libros del siglo XVII. ¿Qué aportaciones a la población trajo la realización de este trabajo? Gracias al trabajo que estamos realizando en el archivo parroquial desde el 2017, hemos comprendido y conocido un poco más a la Villa de Colima de este siglo, donde la población se conformaba con alrededor 920 almas, 95 eran españoles, 150 negros y mulatos y más de 675 indios laborios e indios chinos, todo esto de acuerdo a un padrón parroquial de 1680. Pero los resultados que obtuvimos nosotros, me voy a permitir leer, por ejemplo, en estos libros de bautismo 1 y 1A, que abarca del año de 1610 a 1722, hubo 3.523 partidas de bautismo, divididas en diferentes calidades: 810 españoles, 911 indios,
199 mixtos, nosotros creemos que eran mestizos, y 1.145 mulatos. 243 eran de calidad indefinida. Al visualizar la información por décadas, hicimos un trabajo de 10 por 10 años, vemos las variaciones de crecimiento y reducción de los recién convertidos al cristianismo. Lo que hasta el momento podemos apreciar es que en este siglo XVII, en la villa de Colima, la población española ocupaba un 23% de total de los 3.523 bautizados, un 25.9% de los indios y un 32.5% de los mulatos, manifestando con ello una mayor mezcla del español con la población de origen africano. Con los anteriores datos proporcionados por la historiadora López Rasgado, se observa la disminución del español y del indígena y un mayor porcentaje de afromestizos entre 1 y 2 siglos. ¿Qué significa esto para la historia poblacional de Colima? Durante el proceso del mestizaje podemos apreciar las relaciones sociales y familiares que se fueron dando entre diferentes calidades étnicas en estos pobladores de la villa de Colima del siglo XVII. Después, ya en el siglo XVIII, fueron apareciendo con mayor intensidad otras calidades llamados así históricamente por la sociedad estamental impuesta por la corona. Con ello se identificaba su origen, ya sea que fueran españoles, indígenas, africanos, filipinos, indiochinos, y podemos decir que el siglo XVII fue el siglo del negro y el mulato y del indio escaso. ¿Cuáles fueron los efectos sociales y políticos del productivo mestizaje de la villa de Colima durante el siglo XVII? Entonces, negros y mulatos y mestizos que estaban en una situación cuyo número crecía año tras año, no tenían un reconocimiento específico del cual sí tenían los indígenas, razón por la cual, al quedar al margen de la sociedad colonial, se veían obligados a vagabundear y en la búsqueda de mejores condiciones de vida, alejados de los núcleos urbanos. Hay que agregar también que la dominación de mulato, que se refiere al producto y unión entre español y negra, hace referencia a la mula, con lo que manifestaban un cierto desprecio hacia este grupo poblacional, y con él se acentuaba también su posición subordinada. Por el momento no podríamos hablar de racismo, pues este concepto se utilizó hasta finales del siglo XVIII. En un momento regresamos. Continuamos con el programa La población afrodescendiente y mestizaje en Colima durante la época virreinal. En las partidas de bautismo del siglo XVII, ¿qué le tocó trabajar? ¿Qué más nos podrías agregar del Colima de este siglo? Mira, observamos la conformación de la iglesia, la antropología religiosa, los principales nombres que predominaban, así como a las familias y los principales apellidos, ya que en cada partida de bautismo incluye la fecha, inscripción y lugar, ya sea que fuera Colima, una hacienda, un rancho, un trapiche. También vemos datos generales de los padres, en ocasiones ocupación de los testigos, y finalmente al margen inferior de cada partida se imprimía exclusivamente la firma del párroco. Igualmente encontramos los bautismos por necesidad, los hijos de la iglesia, hijos de padres desconocidos, una gran cantidad de madres mulatas y padres no conocidos, así como moriscos y mestizos de padres no conocidos. Están también los criados indios, esclavos negros y mulatos al servicio doméstico,
los mulatos sirvientes del Hospital de San Juan de Dios, indios sirvientes del Convento de la Merced, entre otros, y los chichimecas, bautizados en edad adulta, convertidos al cristianismo. Y para el siglo XVIII, ¿cómo estaba la población? Y ya en el siglo XVIII el mestizaje comenzó a cobrar vida y marcar pautas de movimientos demográficos en las diferentes familias de esta región. La mezcla de sangre de esta población con otros vecinos asentados en la provincia de Colima convivían con el español, el indio y el africano. Sin embargo, fue difícil mantener estas categorías, pues factores económicos, fiscales, sociales y culturales y de apariencia física intervinieron en este proceso de clasificación. Se vivía un mestizaje complejo en medio de una organización social novohispana diversa en la villa de Colima. Por ejemplo, nosotros en los libros de bautismos del siglo XVIII, las visitas de los obispos decía que los obispos eran quien vigilaban el buen gobierno de la iglesia, hacían hincapié en que cada uno de los infantes a bautizar se registraran en sus respectivos libros, o sea que estuvieran separados, que un libro fuera nada más de españoles, otro para los indígenas y otro para los mestizos y mulatos y demás castas. Sin embargo, solo nos encontramos el libro de españoles, el libro de indios con mulatos, y los mestizos en ocasiones estaban entre los mulatos y los españoles. Lo cual, estos libros de españoles, indios y mulatos a finales del siglo XVIII, es notorio que la manera en que los querían categorizar o clasificar ya no fue tan importante para el cura, sino más bien se guiaba por el fenotipo o por el color de la piel del bebé. Al inicio nos comentabas del mestizaje y las principales uniones biológicas. ¿Cuáles más se dieron ya en el siglo XVIII? Sí, al principio ya había dicho que el resultado de español e india, el mestizo, del español el mulato, morisco, del español con mestizo, también hubo otra calidad étnica que se llamó tresalvo, que era 3/4 partes de sangre india, de español con negra el mulato, de indio con negro lobo, de indio con mestizo coyote, de mulato con india lobo, de lobo con mulata mulato, de india con indio chino era indio y de chino con mulata mulata. Estas calidades son las que registramos en el archivo parroquial y todo esto fue a los libros. Sin embargo, hubo otras que salta para atrás, que sambo, pero estas no las vemos registradas nosotros aquí en Colima. A partir del último cuarto del siglo XVIII, se registró una recuperación demográfica. ¿Cuál sería una de las causas? Mira, hubo un padrón levantado por Diego de la Saga entre 1790 y 1794, en tiempos del rey Revillagigedo. Y aquí nos indican los registros que la población general aumentó considerablemente, un poco más de 10,000 habitantes. Gran parte de este aumento corresponde a la población de mulatos y pardos, es decir, a la población afrodescendiente, ya que la población mestiza disminuyó hasta ocupar el 42.16% de los registrados. Sin embargo, nos faltaría cruzar este padrón con otras fuentes para vislumbrar más a los sectores del campo, las haciendas, los trapiches, los ranchos que estaban de pie. Es decir, también tendríamos que contar a los tributarios, donde afortunadamente se ha localizado un padrón y con ellos da cuenta de la situación social y económica que vivía la población del siglo XVIII. También podríamos obtener un porcentaje real con esto de la geografía humana. ¿Cuáles serían algunas de las actividades que desempeñaba la población de origen africano, llamada afrodescendiente? En la villa de Colima hubo varias haciendas de trapiche, donde en su mayoría trabajaban mulatos esclavos que habían sido comprados
para realizar diferentes actividades desde el siglo XVII y se incrementó el número de trapiches en el siglo XVIII. Hablar de la plantación de caña, la producción de azúcar y panocha o panela en la época virreinal sería también hablar de la esclavitud. Aquí nos comenta Gonzalo Aguirre Beltrán y agrega que el trabajo en los trapiches e ingenios fue uno de los más importantes modos de empleos del esclavo colonial. El trapiche es un molino que se usa a los animales como fuerza para dar movimiento en sus engranes y con ello genera presión para extraer el jugo de algunas frutas, en este caso jugo de caña. La preparación del piloncillo, también conocido como panocha, se obtiene del jugo sin destilar de la caña de azúcar y este también sirve para endulzar o preparar bebidas y alimentos. María Irma nos decía que en el siglo XVII podíamos observar los criados indios, esclavos negros y mulatos al servicio doméstico. ¿En el siglo XVIII fue igual? Bueno, en el siglo XVI y de acuerdo a los documentos históricos trabajados por el doctor José Miguel, vemos que la mayoría de la población afrodescendiente trabajó de arrieros y vaqueros. Otros trabajaron de pregoneros, que eran los que daban las noticias, y también en el cultivo del cacao. Ya a mediados del siglo XVII, algunos fueron intérpretes. También trabajaron en la elaboración del vino del coco, plantación de la caña, maestros en hacer azúcar, trabajaron en el algodón y algunos en la elaboración de la sal. A mediados del siglo XVIII, esta población que aumentó en número y que no solo contrajo nupcias entre individuos de la misma calidad étnica, sino que algunos se casaron también con españolas, mestizas e indias, y otro gran grupo trabajó en las milicias. Se ha visto el mestizaje como un proceso de convergencia, convivencia, aculturación, pero también vemos que hubo segregación, exclusión, exterminio, efectos de una mezcla sanguínea que no fue espontánea y en muchos casos fue forzada. ¿Cuál sería tu opinión? Muchos de los negros y mulatos esclavos, quienes ingresaron de manera forzada a la villa de Colima, traían su propia cultura, su arte, su música, su vestimenta, comida y su lenguaje. Ellos fueron los primeros en sufrir los embates de la aculturación, pues por un lado tenían la cultura hispánica imponiéndose de los diferentes aspectos de la vida social y religiosa, y por otro lado la fuerte cultura indígena que resistía en lo que había sido su territorio. Este punto marca la pauta para el estudio de cómo se fue dando el proceso de adaptación que sufrieron de manera involuntaria. Por otro lado, también debemos estudiar las estrategias que generaron para la supervivencia. El conocer cómo obtenían su libertad, cómo fue posible que tuvieran su propia casa o solar y tierras en Colima Virreinal, nos abre muchas posibilidades de estudio, el cual hemos ido desarrollando. Es decir, mostrar un mestizaje multicultural con matices claros o oscuros y que de manera espontánea fue adquiriendo su propio color que ha dejado huella a nuestro Colima. Sin duda un tema interesante en donde nos deja con más preguntas y dudas sobre el tema que quizás lo veremos plasmado en un libro. El conocer el origen de la población colimense, la geografía humana y cómo estaba conformado el gran mestizaje multicultural del cual somos descendientes, nos ayudará a comprendernos y a reconocernos a cada uno de nosotros. Además, poder identificar con nuestra cultura tan rica, con estos grupos de población, el indígena, el español, el africano, el filipino, del cual somos herederos, conocerla nos hará valorar más nuestro patrimonio histórico, cultural y gastronómico, nuestro patrimonio vivo en nuestras tradiciones, en la música y en la danza.
es decir, nuestras raíces vivas. Muchísimas gracias. El Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través del Centro INA Colima y la SODETAM Capítulo Colima, presentó Colima en el tiempo, hacia los 500 años de su fundación. Una serie histórica que trata de hacer visible el gran patrimonio histórico, artístico y arqueológico con el que cuenta Colima, de camino a la celebración de los 500 años de su fundación. Apoyo bibliográfico: María Elisa Velázquez. Mujeres de origen africano en la capital novohispana, siglo XVII y XVIII. Rafael Castañeda García. Esclavitud africana en la fundación de Nueva España. José Miguel Romero de Solís. Negros y mulatos en Colima de la Nueva España, siglo XVI. En la voz estuvieron Juan Ramón Ortega Bonillo y María de los Ángeles Olay Barrientos. La mayor parte de las entrevistas utilizadas en este programa fueron realizadas bajo la coordinación de María Irma López Rasgado. Edición de audio: Juan Ramón Ortega Bonillo. Agradecemos a la Universidad de Colima y a Universo 94.9 por la transmisión de esta serie de camino a la conmemoración de los 500 años de la fundación de la Villa de Colima.